Los héroes suelen ser presentados como personajes de ficción con habilidades sobrehumanas capaces de salvar centenares de vidas e inclusive a todo el mundo entero, propagando el bien y la tranquilidad donde hay hostilidad. Pero hay héroes que son personas comunes como tú y como yo, que han salvado a incontables vidas gracias a su valor, su sangre fría, su humanidad ante muchos eventos difíciles, y que gracias a ellos el mundo es como lo conocemos actualmente. Por eso, en este video haremos mención de algunos de estos personajes que han salvado el mundo. Soy Astaroth, comenzamos. Petrov era un teniente coronel que el 26 de septiembre de 1983 estaba a cargo del búnker Serjupov 15, donde se coordinaba la defensa aeroespacial soviética. Eran las 0:14 horas y sin esperarlo, un satélite dio la alarma. Estados Unidos había lanzado un misil balístico intercontinental desde una base en Montana. Alcanzaría a la Unión Soviética en 20 minutos. El protocolo obligaba a Petrov a comunicarse y ponerse en contacto con sus superiores e informar del ataque para que la Unión Soviética pudiera contraatacar. Este ataque era increíble. Los soviéticos habían atacado con éxito a un avión surcoreano que volaba en su espacio y la OTAN había mandado ejércitos militares. Pero Petrov tenía sus dudas. Porque es solo un misil. Lo normal sería que el ataque fuera total, motivo por lo que siguió sospechando que se trataba de una equivocación. Después de que los ordenadores indicaran que había otros 4 misiles volando hacia el país, informó a sus superiores de que había sido una mala lectura, a pesar de que no los tenía todas consigo. 23 minutos más tarde, se dio cuenta de que nada había sucedido. Si hubiera sido un ataque verdadero, podría haber provocado un conflicto mundial por equivocación, pero afortunadamente solo quedó en una historia insólita y claramente Petrov fue un verdadero héroe. La viruela fue uno de los más grandes peligros de la humanidad. Se estima que 300 millones de personas murieron a causa de la viruela en el siglo XX solamente. Mataba a 1/3 de la población de los que infectaba. Ha coexistido con los seres humanos durante miles de años, y quienes se han salvado quedan con profundas marcas en la tez y también causaba posiblemente ceguera. Estas cifras pudieron ser peores gracias al médico Edward Jenner. Él inventó la primera vacuna contra la viruela. Llevó a cabo sus primeros experimentos en 1796, siguiendo la idea que le vino tras oír que las lecheras que habían sufrido la viruela del ganado, una enfermedad más débil de la misma, estas personas no contraían la viruela humana. A pesar del éxito de sus pruebas, nadie lo tomó en serio, hasta que a principios del siglo XIX se le confirmó que decía la verdad y fue condecorado como se merecía. El número de vidas salvadas, basándose en el número por millón de muertes que causaba esta enfermedad, sería aproximadamente unas 530 millones de personas. Y afortunadamente esta enfermedad por fin desapareció en 1980, gracias a una confirmación por la Organización Mundial de la Salud. Sin duda, un héroe. Desmond II nació el 2 de febrero de 1919 en Virginia y fue educado en la fe de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Influido desde muy pequeño por las enseñanzas de la Biblia y en particular por el mandamiento de no matarás, Desmond
cumpliría toda su vida con eso en mente. Cuando Desmond era un niño, su padre compró un gran cuadro con coloridas ilustraciones donde podrían leerse los 10 mandamientos. Y él siempre tuvo en mente el quinto mandamiento, que es el de no matarás. Cuando Estados Unidos entró al segundo conflicto mundial, Desmond aceptó ser reclutado en la primavera de 1942, ya que creía que lo que estaba llevando a cabo contra Alemania era justo, y además deseaba servir a su país, pero para salvar vidas, no para quitarlas. Fue catalogado como objeto de conciencia, pero a pesar de ello, debía sostenerse a las órdenes de sus superiores durante su formación en el campo de entrenamiento. Para el joven Dus, aquella no fue una época fácil. Era acosado verbalmente por sus oficiales, con las exclamaciones como: Dus, cuando entremos en combate, me aseguraré de que no vuelvas con vida. O por la noche, mientras él oraba junto a su cama, sus compañeros se burlaban de él y le lanzaban cualquier objeto a la cabeza. A pesar del maltrato que sufría por parte de todos, Dus mentalizó su fe para seguir adelante y cumplir con su objetivo de convertirse en un soldado ejemplar. Dus fue incluido en el cuerpo médico de la División 77 de Infantería, destinada a la isla de Guam en el Pacífico. En julio de 1944 llegó a Guam, donde sus compañeros, que meses antes lo querían bien lejos, vieron cómo la valiente actuación de aquel flacucho con voz suave de Virginia le salvaba la vida en más de una ocasión, bajo el fuego enemigo. El valor demostrado por Dus en el campo de batalla le valió una prestigiosa condecoración, la Estrella de Bronce. El 5 de mayo de 1945, el batallón de Dus realizó un ataque anfibio al archipiélago de Ryukyu para tomar la posición japonesa situada en lo alto de un acantilado. Cuando empezaron a escalar la pared casi vertical, los soldados norteamericanos se encontraron entre el fuego cruzado japonés. Los marines fueron cayendo uno a uno bajo el fuego enemigo. Al ver aquello, a pesar de ir desarmado, tal y como le dictaba su conciencia, Dus se lanzó al rescate de los heridos, mientras sus compañeros se escondían en el primer agujero que encontraban para escapar de las balas. La determinación de aquel hombre salvó la vida de 75 soldados, a los que uno a uno fue cargando sobre sus hombros, con la intención de sacarlos de aquel infierno. El 21 de mayo, Desmond Dus resultó herido por el estallido de una granada cuando se hallaba escondido junto a dos fusileros. La explosión lo hizo saltar por los aires y la metralla se le clavó en la pierna hasta la altura de la cadera. Después fue alcanzado por un francotirador que le hirió un brazo. A pesar de la gravedad de sus heridas, cuando estaba a punto de ser evacuado en camilla, Dus solicitó que se llevaran antes a su otro compañero con heridas de mayor gravedad. Antepuso su propia vida por salvar la de su compañero. Pero, a pesar de todo, Dus logró salvarse. Se entablilló como pudo el brazo herido con un fusil, abandonando el campo de batalla a gatas, logrando llegar hasta el hospital del campamento. En una solemne ceremonia que tuvo lugar el 12 de octubre de 1945, el entonces presidente de Estados Unidos, Harry Truman, hizo entrega de la Medalla de Honor de las Fuerzas Armadas a Desmond Dus, con estas palabras: «Estoy orgulloso de ti, verdaderamente te lo mereces. Considero esto es un honor más grande que ser presidente». Para finalizar, esta historia es la historia de la película Hasta el último hombre. El 22 de octubre de 1962, el mundo amaneció en crisis. Ese día, el entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy,
informó que había descubierto una base de misiles nucleares soviéticos en la isla de Cuba. Aunque no estaba en funcionamiento, la base podría estar lista en cualquier momento para cualquier posible ataque. A una distancia de apenas 200 kilómetros de Estados Unidos, los misiles podían impactar las principales ciudades estadounidenses y destruirlas en cuestión de minutos. En este mismo mensaje, Kennedy anunció las medidas de defensa y despliegue de sus tropas y embarcaciones, que en pocas veces se ha visto desde entonces, que incluía establecer un cerco naval alrededor de Cuba con la idea de crear un bloqueo militar. El objetivo era que no llegaran más suministros para continuar la construcción de la base, pero esto a Estados Unidos no le bastó y atacó con muy leve intensidad, esto para que el submarino saliera a flote. Las cargas y junto a la temperatura alta de la zona produjeron un apagón en el sistema y subió la concentración de monóxido de carbono, lo que produjo que algunos marineros se desmayaran. El capitán del submarino, Valentín Savitsky, dio por hecho que la batalla había comenzado y quiso lanzar un torpedo nuclear y dar un golpe contundente. Si se hubiese lanzado este potente torpedo, el Pentágono contraatacaría aproximadamente con un lanzamiento de 5.500 cabezas nucleares que apuntaban a 1.000.000 de objetivos. Pero esta decisión sería tomada por los 3 oficiales al mando, y solo uno se opuso a la autorización del ataque, siendo el señor Arkhipov, que finalmente persuadió al capitán y esperar órdenes de Moscú. Ese día este hombre supo qué hacer ante condiciones adversas y salvó al mundo, ya que este ataque hubiera dado inicio a un tercer conflicto mundial con consecuencias nucleares apocalípticas. En el año de 1986 en Ucrania, unos días después del accidente nuclear de Chernobyl, una parte del reactor nuclear se calentó hasta llegar a los 1200 grados, amenazando con deshacer la base de la cámara de la piscina de agua. Por eso, cuando el reactor explotó, las piscinas se vieron fuertemente afectadas y su subsuelo quedó completamente inundado. Esto lo descubrieron los trabajadores del lugar 10 días después del accidente. Esto podría haber provocado un tipo de explosión de vapores que hubiera agravado aún más la catástrofe, que dirigidas a la atmósfera podrían generar cientos de toneladas de material radiactivo, el cual podría tener un efecto mucho peor que el que ya se había sucedido en el momento. Los periódicos hablaban de las posibilidades de que esto contaminaría el abastecimiento de aguas para más de 30 millones de personas, o que dejaría completamente inhabitable el norte de Ucrania durante más de un siglo. Vasily Nesterenko, quien fue el director del Instituto de Energía Nuclear en la Academia Nacional de Ciencia, comentó que si esa segunda explosión causada por el contacto del núcleo y el agua se daba, podía haber tenido un efecto de entre 140 y 230 veces más potente que la causada por el Fat Man, la bomba lanzada en Nagasaki, lo cual implicaría un nuevo desastre para el ser humano y el mundo. En ese sentido, el peligro no era solo que estas dos sustancias entrarían en contacto y crearían un vapor altamente radiactivo, que a su vez construyera nubes tóxicas, sino que hubiera una segunda explosión de tal magnitud que lograra colapsar por completo todo el edificio. Por eso, el personal de la planta nuclear tenía que actuar inmediatamente para vaciar las piscinas. El escuadrón suicida, formado por Alexei Ananenko, Valery Bespolov y Boris Baranov, estos 3 hombres se presentaron voluntarios para la misión suicida. 2 de estos 3 integrantes del escuadrón suicida habían sido parte de la instalación del sistema de seguridad de las válvulas, por lo que conocían
la manera más cercana y el camino que debían completar para llegar a ellas y cómo tenían que operarlas. Ahora, las condiciones del agua sí eran uno de los problemas más grandes. Los hombres bajaron lo más protegidos que pudieron, con trajes de surfistas para proteger la piel del contacto directo con el agua. Ante sorpresa de muchas personas, los 3 integrantes del escuadrón suicida lograron salir con vida de la piscina y no murieron en los años siguientes. El asunto es que los 3 sobrevivieron, al parecer porque el agua actuó como un tipo de escudo natural a la radiación. Sin embargo, sus cuerpos sí tuvieron afectaciones que no se especificaron a los médicos. Pero, para el año 2022, Alexei Ananenko seguía vivo. Actualmente tiene 62 años. Boris Baralov murió en 2005 debido a un ataque cardíaco y de Valery Bespalov no se encuentra mucha información, ni siquiera si continúa con vida o no. Esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides que la oscuridad está siempre cerca de ti. No olvides suscribirte y decir que el video te gustó. Soy Astaroth, hasta la próxima.